Bueno, aquí estamos. Si quieren ahí, denle nomás máster ahí con el de título. Eso. Vamos a la siguiente nomás. Ya. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están entusiasmados por ahí? ¿Sí? La verdad es que está bueno. Fue una experiencia interesante preparar este sermón porque el día jueves fui a dejar al tío Dani a la clínica y no hubo mucho tiempo para que pudiera también estudiar más el material, así que ahí estaba el Gustavo testigo, estaba aquí el día viernes ahí tomando apuntes, conversamos un poco, después me quedé hasta bien tarde el otro día también para poder sacar la información, porque gente, esto está muy bueno, hay mucho contenido, como dice mi padre siempre, demasiada carne en este hueso y muy poco tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y la verdad es que también es un mensaje un poco duro, ¿ya? Primeramente a mí me dio mucho que reflexionar, me quedaba muchas veces pegado pensando en lo que estaba aprendiendo, y yo soy una persona que procesa verbalmente, entonces muchas veces estoy hablando solo. Para la gente de la casa, si me ven de repente hablando solo, no estoy loco, estoy procesando verbalmente. Pero era muy interesante y me vi varias veces reflexionando y de alguna otra forma pidiéndole perdón al Señor, porque es una enseñanza que en realidad no había entendido antes, que pega muy duro, pero que a la vez deja una sensación muy agradable al final porque hay esperanza en el mensaje. Así que, sin más, démosle nomás con el Sermón de la Llanura, parte 3. Estamos en el capítulo 6, versículos 37, hasta que terminemos en lo que es el Sermón de la Llanura, hasta el versículo ahí 49, si no mal recuerdo. Así que, una pequeña introducción, mini repaso aquí. Esto es un copy-paste de lo que hice la última del Sermón de la Llanura, porque es relevante para que lo tengamos un poco en mente, pero básicamente Jesús comienza dando una enseñanza que expresa cómo vivir la buena vida. ¿Se acuerdan de ese concepto? Cuando dice bienaventurado, la palabra es buena vida, por así decirlo, es como el concepto que se traduce. Y de la misma forma, cuando dice ay de los que, el ay se traduce como mala vida, ¿se acuerdan? Y que era una comparación muy extraña, porque Jesús dice buena es la vida de los pobres. ¿Qué? y en el otro lado dice, ay de los que son ricos. Entonces como una cosmovisión de la vida y de los valores que es como inverso. Así, no sé, para los que les gusta ver series, que si vieron a lo mejor Stranger Things, esa serie, que hablaban siempre de como el mundo al revés, como ese concepto. Es como que Jesús mira el mundo de una forma muy diferente a nosotros, como invertido. Y no es malo, al contrario. De alguna otra forma ahí la metáfora es que nosotros estamos en el lado equivocado de por así decirlo, de esa dimensión. Así que la buena vida. Esta enseñanza es para todos los que desean seguirle y ser parte del reino de Dios. Es un llamado a vivir una vida más elevada. Un llamado a ser portadores del reino de Dios. La siguiente nomás. Y aquí, esto es lo que nos corresponde hoy. Aquí hay una pequeña introducción también sobre el texto de hoy. Básicamente Jesús comienza este sermón luego de haber escogido a 12 discípulos de la multitud de seguidores que tenía para ponerlos como sus apóstoles. ¿Se acuerdan de eso? Jesús sube a un monte, ora toda la noche, luego de orar toda la noche va a todos sus discípulos y de todos sus discípulos escoge a 12 como sus apóstoles, y después nos da un listado de quiénes son esos 12 apóstoles. Está Pedro, Juan, todos los típicos, ahí los 12 como tal. Contextualmente hablando, la idea de ser un discípulo o seguidor de un maestro era aprender de él para eventualmente ser como él, ¿ya? Ese es el concepto cuando hablamos de discípulos. Y lo interesante es que, no sé si a ustedes les pasaba o no, pero yo siempre tenía la idea de que eran 12 nomás los que seguían a Jesús. Pero no, eran muchos los que seguían a Jesús. El número exacto no se sabe como tal, pero eso incluye a las mujeres. Había muchas mujeres que seguían a Jesús, y de hecho Lucas hace mucho énfasis en el rol de las mujeres como seguidores de Jesús. Lo vamos a ver más adelante, es muy interesante porque apoyaron de gran manera el ministerio de Jesús y de los apóstoles y de los demás discípulos. Entonces, de toda esa multitud de discípulos que hay, que no se sabe cuántos son, Jesús escoge a estos 12. Entonces había mucha gente interesada en aprender de Jesús. Jesús dirige su sermón inicialmente a sus discípulos. Pero ojo, había una multitud de personas que no eran discípulos que estaban presentes y escucharon este sermón. Después de que él baja del monte y escoge a los discípulos, se pone a sanar a muchas personas, y luego comienza este sermón de la llanura, que es muy parecido al del monte. Va dirigido a los discípulos,
pero está una multitud que no son discípulos que están escuchando, por así decirlo, de rebote. Anoche, por ejemplo, me pasó simplemente por como ilustrar esta idea que como estaba repasando material, me estaba quedando hasta tarde, tenía mucho sueñito, bajé a hacerme un tecito ahí ya para como entrar en la zona, y mi suegro con la Elizabeth estaban conversando. Ellos estaban teniendo una conversación entre ellos dos. La dirección de la conversación iba entre ellos. Yo no era parte de la conversación. Sin embargo, cuando yo bajo, yo puedo oír la conversación. Obviamente yo no estoy participando de la conversación, no está dirigida hacia mí, pero de alguna otra forma estoy ahí como oyente. Entonces, este es el concepto. ¿Le ha pasado alguna vez que están quizá en algún lugar y escuchan a otras personas hablar y como que están escuchando? Así como, oye, está buena la conversa. Hay una historia divertida con el tío Dani cuando lo llevé a la clínica, nos pasó eso porque entramos al box previo a su cirugía y estábamos ahí. Y estábamos los dos callados, me está escuchando las conversaciones de al lado, perdóname señor, pero estaban buenas, pues. Y el tío Dani me decía que en su habitación ya operación también, pues estaba escuchando la conversación por teléfono de la persona que estaba con él en la pieza y decía que estaba entretenido ahí, como lo hacen los Arcila, ya es un don. Pero es una cosa así, es como que hay gente que está escuchando esto. Y Jesús no se está dirigiendo a ellos como tal, sino a sus discípulos. Pero es interesante que Jesús sabe que está esa multitud también. Se está dirigiendo a sus discípulos, pero el mensaje también le llega a la multitud. Entonces, eso sí es importante recordar que este mensaje inicialmente está orientado a personas que son discípulos de Jesús. Y solo recordemos, a mí me gusta Star Wars. ¿A cuánto le gusta Star Wars? Me gusta Star Wars. Y me gusta mucho el concepto de discipulado que hay ahí, porque está el maestro Jedi y está el Padawan que está aprendiendo y está de alguna otra forma tratando de ser un poco como su maestro. Está tratando de llegar a esa altura hasta que eventualmente él también es un maestro y puede enseñarle a otro. La idea aquí es muy similar, de hecho, porque los discípulos no es que están simplemente aprendiendo de un profesor por curiosidad o porque es entretenido, sino que la idea es llegar a ser como el maestro. Es llegar a estar a esa altura. Entonces, es una responsabilidad muy grande para el maestro y como discípulo es muy duro, porque no es que simplemente saco las cosas que me gustan de lo que me enseña mi maestro y desecho lo malo, sino que tengo que asimilar todo y buscar aplicarlo a mi vida y ser como Jesús. Es por eso que es muy duro esto en ese aspecto, y el mensaje que nos entrega Jesús es uno muy radical, muy difícil de aplicar hoy en día, pero muy relevante. Así que, dicho eso, ¿les parece si oramos y damos inicio a esto? Amén. Padre, te damos tantas gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú inspiraste todo este texto, Señor. Y la verdad es que ha sido de gran bendición en la vida de todos nosotros poder ir aprendiendo más y más de ti, más y más de tu persona, de quién eres tú, de tu identidad, de tu cosmovisión, de tu forma de ver la vida y de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, oh Señor, por la vida de tu Hijo, que vino a esta tierra para traernos luz, para ayudarnos a ver, para transformar nuestras vidas, para que podamos ser portadores de tu reino y podamos volver, por así decirlo, a ese inicio, a ese Edén. Ruego en esta hora, Padre, que sea tu palabra ablandando nuestros corazones y sea tu Espíritu descendiendo sobre nosotros y moldeándonos, transformándonos, y sea esta palabra dándonos vida y ayudándonos a ser un poco más como tú, nuestro Maestro, oh Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, vamos nomás a la siguiente. Entonces, antes de leer el texto, les tengo aquí una pregunta de apertura. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra juicio o condenación? ¿Qué piensan de eso? ¿Tiene alguna connotación positiva o más negativa en tu vida? Más negativa, ¿cierto? Por alguna razón. Lo vemos como algo negativo. Sin embargo, cuando el juicio cae sobre alguien que es un delincuente o algo así, no es tan negativo. Es como, ya era hora, pues. Vamos, ya era hora, pues. Las cosas están mal, tiene que pasar esto. A un pariente mío le sucedió este mal, entonces la justicia fue buena, qué rico. Pero cuando nos llega a nosotros, no tanto, ¿cierto? Y yo creo que en general tenemos esta connotación como un poquito más negativa con la palabra juicio o condenación. También desde el punto de vista religioso. Por alguna razón estas palabras, desde el punto de vista religioso, como que tienen una dureza, es como, no me gusta.
Sin embargo, ¿hay algo positivo en estas palabras? Está asociado a lo que es justicia, y la Biblia ocupa mucho estas palabras. Entonces vamos a ir analizando un poquito esto, porque lo que nos toca ahora tiene mucho que ver con esto, y está literalmente puesto aquí en el texto que vamos a leer. Así que démosle nomás ahí, maestro. El versículo 37, que continúa lo que estábamos viendo, dice así: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán, en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Amén. Entonces, empezamos de una forma bien curiosa. Vamos nomás a la siguiente. Porque no sé en el caso de ustedes, pero inmediatamente, quizás a un nivel muy superior, entendemos este mensaje como que no es bueno juzgar, ¿cierto? Tú no eres quien para juzgar a los demás, no debieras hacer esto, al contrario, sé misericordioso, gracia a los demás, y no te metáis en el tema de los demás, déjalos tranquilos nomás, ¿cierto? Como que lo vemos desde ese punto de vista. Pero es curioso porque esta es una palabra que, si ustedes han leído la Biblia, han leído el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, es un concepto que se repite y que sí pasa. Y no pasa desde un punto de vista negativo. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta de ¿a qué se refiere Jesús exactamente cuando ocupa estas palabras? No sé si se recuerdan, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que lo enseñó nuestro pastor hace un tiempo atrás, también menciona esto, pero Mateo no incluye la parte de condenar, solo menciona lo de no juzgar, y no serán juzgados. Entonces es como curioso, es como que la idea es como, casi por así decirlo, como que Jesús estuviera hablando de una especie de karma, ¿no se ha entendido eso? Así como que lo que hagas te va a llegar a ti, entonces trata bien a la gente y así no te va a llegar a ti. Pero entendemos que eso no es lo que está diciendo Jesús, obviamente. Entonces, desde alguna otra forma, yo siempre he leído este texto quedando así como, ok, como que suena como un buen consejo, pero hay algo que no entiendo aquí. Y siempre como que lo tiraba para el lado. Pero como ustedes saben, yo soy curioso, me hago estas preguntas y lo primero que dije es, ¿a qué se refiere Jesús cuando usa las palabras juzgar y condenar? Porque la Biblia lo ocupa mucho. ¿Y por qué será que nuestra cabeza tiene una connotación tan negativa? Y de ser así, pareciera que Jesús también la tiene. ¿La habrá entendido Jesús de la misma forma que nosotros hoy en día? ¿O habrá sido distinto? ¿Qué piensan? ¿No? Bueno, vamos a la siguiente nomás, porque como ya saben, vamos a ir al lenguaje original. Pero hoy día voy a ser un poquitito más misericordioso, no vamos a ir tan atrás al hebreo ni nada, porque, gente, si hago eso, nos quedamos en estas dos palabras y no podemos terminar el sermón de la llanura. Así que nos vamos a quedar en el griego nomás. Pero la palabra que usa Jesús aquí en juzgar, o que al menos Lucas ocupa para describir a lo que Jesús se refiere, es krino, el griego. Y es un verbo que significa distinguir, evaluar, valorar o juzgar, ¿ya? Sin embargo, es curioso porque ¿se han dado cuenta que en el lenguaje a veces sucede que un verbo también como que lo ocupamos como un sustantivo? Pasa eso y nos expresamos de una forma con un verbo así. Trataba de pensar, porque sé que lo hago harto, pero no me podía acordar de un verbo que ocupara de esa forma. Pero no sé, el ejemplo más absurdo que se me vino a la mente es como que pensaba en una persona que está corriendo y yo dijera así como, mira la corrida de esa persona, refiriéndome de alguna otra forma a decir, mira la forma como de correr de esa persona. Y ahí estaría como haciendo ese efecto como de, entre comillas, ocupar el verbo como un sustantivo. Y en el griego sucede lo mismo. Este verbo se ocupa como un sustantivo y su versión es crima, ¿ya? Crino es el verbo, el sustantivo es crima, y esta sí significa juicio, ¿ya? Esta es literal, juicio. Pero también hay otra versión conectada con esta palabra como sustantivo, que es una que de alguna otra forma ocupamos hoy en día y conocemos, y es crisis. Y esta significa, en estricto rigor desde el punto de vista griego, un punto de decisión o momento en el cual hay que tomar una decisión. ¿Entienden ese concepto? Hay una crisis y hay gente que como que responde al tiro, ¿no? Así como, esto es lo que hay que hacer. Y otra gente que se queda así como, no puedo hacer nada, ¿cierto? Ya, crisis tiene que ver con eso, una situación que de alguna otra forma es un poco compleja, donde hay que evaluar, donde hay que mirar la situación, analizarla, llegar a una conclusión según lo que evaluamos y tomar una decisión. Siempre va orientado a eso, como a analizar, evaluar y llegar a una conclusión después de la decisión que tomamos.
Y el verbo, de alguna u otra forma, que ocupa Jesús tiene que ver con eso. Es esa la idea. Cuando hablamos de juzgar y de la forma en la que lo usa Jesús, tiene que ver con eso. De alguna u otra forma es como que Jesús estuviera diciendo, no evalúen a las otras personas y sus motivos y por qué hacen las cosas y lleguen a una conclusión y no les va a pasar lo mismo a ustedes. Es un poco diferente a este concepto de juicio, por así decirlo, de dictar algo. Estamos orientados a esta idea de mirar lo que una persona está haciendo y pensar por qué hace lo que hace, y llegamos a una actitud con esa persona. Y de alguna otra forma, cuando lo empezamos a analizar así, nos damos cuenta que pega de otra forma, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros nos vemos evaluando el comportamiento de otra persona y llegando a esa idea de quizás como criticar el comportamiento de otra persona, es decir, esto no está bien, esto no debiera ser así, o incluso hasta a veces llegar a una conclusión positiva, decir, me encanta, está súper bien, excelente. Tiene que ver más con esa idea, este concepto de juzgar. Vamos a la siguiente nomás. Ahora vamos a ver la siguiente palabra, condenar, porque estas dos palabras están muy ligadas. Y es lo que iba cuando les decía que Mateo habla de esto, pero no ocupa la palabra condenar, porque en su mente, para Mateo, estas dos palabras están muy unidas. Entonces era como implícito decir, no juzguen porque van a condenar. Lucas no, Lucas es un poquito más preocupado y expresa esta idea, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y aquí el griego es kata krino. ¿Se dan cuenta que como que se parece un poco a la de juicio? Crino, porque tiene esa palabra que era la que ocupábamos para juzgar. Y esta básicamente significa juzgar en contra o dictar sentencia o explícitamente condenar. Entonces aquí es donde ya llegamos a una decisión donde como que dictaminamos una sentencia sobre la persona en base a lo que hicimos antes. Si hacemos crino, de evaluar el comportamiento de una persona o una situación y decimos esto es bueno, es malo, después llegamos a el catacrino, que es, como por así decirlo, el juzgar en contra, el dictar una sentencia, en decir efectivamente esto es malo y hay que hacer esto. Entonces están muy ligadas estas dos palabras. Jesús de alguna u otra forma, por eso las expresa de esta forma en Lucas, diciendo no juzguen, porque de alguna u otra forma van a terminar condenando. Y pareciera que esta es la parte un poquito más negativa. Y aquí les tengo un ejemplo bien interesante del Evangelio de Juan. Yo siempre trato de no ir a los otros evangelios, pero en este caso, mientras iba estudiando, es muy útil para entender un poco más este concepto. Y no sé si se acuerdan una historia que está en el capítulo 8 de Juan, los versículos 1 al 11, no lo tengo aquí, lo voy a leer de una forma bien resumida nomás, porque estoy seguro que cuando la escuchen se van a acordar de la historia. Y dice así, Jesús se encuentra con una mujer sorprendida en adulterio, llevada ante él por los escribas y fariseos que intentan ponerlo a prueba preguntándole si debe ser apedreada según la ley de Moisés. Y Jesús responde, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué hace la gente? ¿Le lanza la piedra? Cada uno se empieza a ir, uno por uno se empiezan a ir. Pero Jesús se queda, no se va. Y dice, al quedarse a solas con la mujer, Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Dónde se fueron? ¿Ninguno te ha catacrino? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Ninguno ha dictado sentencia? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te catacrino, te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Entonces, pareciera que el tema va más relacionado a lo que es catacrino, este tema de condenar, que por ahí es donde tenemos un problema como tal. Porque si ustedes se ponen a pensar, Jesús realizó crino con esta persona, la juzgó, estamos mal, porque sí, evaluó la situación y llegó a una conclusión y tomó una decisión. ¿Qué fue lo que Jesús explícitamente dijo que no hizo? Condenarla, catacrino. Jesús no llega a una concesión de dictar una sentencia, de decir, efectivamente estaba mal y por eso debiera matarte. ¿A qué conclusión llega Jesús? ¿En base a su forma de juzgar? No te condeno, pero deja de pecar. ¿Qué le entrega a Jesús? Gracia, misericordia. Entonces, tenemos como un pequeño problemita ahora con el concepto, porque ¿por qué Jesús nos dice, no juzguen? Pero Él sí está juzgando. Estoy confundido ahora. Y para los que se acuerdan, Pablo juzga
Pablo juzga. Hay toda una historia ahí en el Nuevo Testamento donde Pablo lidia con una situación bien específica, con un hermano, si no me equivoco, en la iglesia de Corintios. Si estoy equivocado, perdónenme, pero el tema sí era que él se acostaba con su suegra, si no me equivoco, ¿ya? Y Pablo lidia con esta situación, le dice no. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó y dijo, esto no hay que hacerlo, ¿ya? Sin embargo, hay otro conflicto que también había en una iglesia donde Pablo llega a esta misma conclusión, donde estaban los que decían que los nuevos creyentes que eran gentiles tenían que circuncidarse y tenían que formar parte de esto, y los otros estaban en oposición y tenían este conflicto interno. ¿Y qué les dice Jesús a estas personas? Oye, no se juzguen, no juzguen. Entonces vemos que hay como una dualidad de esta palabra. Por un lado es como, no lo hagas, pero por otro lado, sí lo hacen. Entonces tenemos un conflicto interno con este como mandamiento de Jesús, porque de alguna otra forma Él sí lo hace. Entonces tenemos que hacernos la pregunta de por qué específicamente en este contexto nos dice, no lo hagan. Y para entender eso tenemos que ir a otra palabra. Vamos. Y no sé si se acuerdan en el texto que se ocupa la palabra medida, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Y previo a eso dice, den y les será dado medida buena. Esta es una palabra que se repite ahí 3 veces. Entonces también es clave. Así que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué se refiere Jesús cuando usa la palabra medida? ¿Qué entienden ustedes? ¿Se les ocurre algo? ¿A qué se refiere Jesús cuando ocupa la palabra medida? ¿Decisión? Interesante. ¿Alguien más? Bueno, para avanzar nomás, el lenguaje que está usando Jesús es uno bien peculiar. Es el lenguaje de un mercado. Es como que yo estuviera ocupando un lenguaje del mercado central de Maipú. A eso se está refiriendo Jesús. Es como que Jesús dijera, no ocupen la pesa para medir la comida. Si yo dijera eso, inmediatamente empiezan a pensar en eso. O no ocupen la pesa que se ocupa en la feria. Es como ese el lenguaje que está usando Jesús aquí. Es un lenguaje de mercado. La palabra medida está asociada a una pesa, o como es conocida también, una balanza, pero específica una antigua. Una balanza o pesa de equilibrio antigua que se usaba en un mercado de esos tiempos. Era un dispositivo mecánico utilizado para medir mercancías, ojo, comparando su peso con pesos estandarizados. ¿Se acuerdan? La típica que casi siempre sale, que tiene dos como bandejitas. Entonces, antiguamente, ¿qué hacían? Si yo quería, no sé, fruta, ponían la fruta y después ponían el equivalente de lo que yo quería comprar. Si yo digo 1 kilo, no, en ese tiempo se pesaba de otra forma, pero 1 kilo ellos tenían una piedra o algo que pesara ese equivalente y lo ponían. Entonces iban sacando y poniendo para que llegara a un balance perfecto. Entonces, este es el lenguaje que está usando Jesús. Hay una medida específica, hay un estándar, que es por el cual nosotros somos pesados o se pesan las cosas. Ahora, lo curioso de esto es que se prestaba mucho en el mercado que hicieran trampa con esto. Porque yo podía de alguna otra forma, si yo quería sacar un poquitito de, por ejemplo, si era algo más fácil como harina o algo por así decirlo, ir sacando unos pequeños gramos a cada persona que me viniera a comprar, o ocupar un peso que no fuera el correspondiente y hacerles creer que yo le estaba vendiendo 1 kilo cuando en realidad le estaba vendiendo menos. ¿Hoy en día pasa eso? ¿Sí o no? Ya. Allá también se daba. Entonces es bien curioso porque la persona que te está vendiendo, tú estás confiando, por así decirlo. Si eres una persona que tiene experiencia, vas a saber que, oye, me estáis estafando, ¿en qué mundo es esto 1 kilo de harina? No, pues, así, que me equivoqué de peso, a lo mejor decirme que perdón, es que está colapsado el Cyber Monday, no sé, el Black Friday de harina, no sé. Pero los que eran bien astutos lo que hacían es que iban robando, por así decirlo, de una forma más pequeña, haciendo estos como micro robos. Porque en el transcurso del día, si yo voy quitando 10 gramos o 20 gramos, que son menos, por así decirlo, al final del día me quedo con una gran cantidad de material para mí. Entonces, los que eran bien astutos en su mala forma de medir para ellos salir ganando, hacían eso. Y se hacían los más lindos, no, qué buena, no, esta harina es de acá, de aquí, es lo mejor de lo mejor, llévesela, qué bueno, dígale a su amiga, caserito, todo, traiga nomás, venga, porque aquí yo lo atiendo todo y yo soy justo, mira, ya siempre están robando, yo le doy aquí la medida exacta y toda la cuestión y bla, 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 bla. Entonces, este es el lenguaje que está usando Jesús cuando habla de la medida.
Y para entender un poquito mejor esto, yo me di cuenta que está muy conectado con algo que vimos en la última sesión del Sermón de la Llanura, donde Jesús hablaba, ¿se acuerdan? De poner la otra mejilla, de amar a tu enemigo, de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, todo ese tema. Así que vamos a la siguiente y repasemos un poco lo que venía justo antes, de los versículos 31 hasta el 36. Y dice así: así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Vamos a la siguiente nomás. Entonces ahora, volviendo al texto que nos corresponde, volvamos a leerlo. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Entonces, con todo esto que hemos visto, con todo este conocimiento del lenguaje que usa Jesús, podemos ir entendiendo a qué se refiere exactamente. La medida es el contrapeso que usamos para evaluar el valor de las personas y saber si están a la medida o no. De eso se trata este pasaje. Cuando yo juzgo, cuando yo ocupo crino, yo tengo un estándar de cómo yo veo las cosas. Yo creo que esto está bien y yo creo que esto está mal. Entonces, si yo juzgo y mi contrapeso, por así decirlo, mi estándar por el cual yo mido las cosas es el incorrecto, ¿cómo va a ser mi evaluación de la situación? Errada, ¿cierto? Entonces, es una gran responsabilidad en realidad juzgar. No es tan fácil, porque yo les digo aquí, ¿pensamos todos igual? Basta con tener una discusión de política y nos vamos a dar cuenta de que muchos de aquí pensamos diferente, ¿o no? Entonces, a eso es lo que va Jesús. Piensen, recuerden, ¿a quién está orientado este sermón específicamente? A los discípulos, a los seguidores. ¿Y se acuerdan de cómo son los seguidores de Jesús? Llamó a puros fariseos, a puros maestros de la ley. Había un pescador, bueno, eran como 3, 4 pescadores finalmente, un cobrador de impuestos. Había todo tipo, había un celote, había un traidor. Entonces, su estándar de cómo es la vida, cómo ver las cosas, ¿es el mismo de Jesús? En este contexto probablemente no. Su contrapeso, su medida, su forma de ver la vida es errada. Entonces uno va a decir, ese está mal y el otro, no sé, yo creo que en su lugar yo estoy de acuerdo. Y igual como nos pasa hoy en día a nosotros, tenemos debate a veces, cosas así, está bien escuchar música, está bien ver películas, está bien hacer esto, y tenemos debate intenso sobre esas cosas, y basta con eso darnos cuenta que nuestras medidas muchas veces son diferentes. Entonces hay un problema porque la medida que usa Jesús no es la misma que el mundo. O sea, ya cuando te dice, ama a tu enemigo, ¿cuántos de ustedes están así como, yes, vamos, tráiganmelo, quiero puro amarlo, tráiganme a esa persona que me cae tan mal, le voy a dar los pies, le voy a hacer un pay de limón, lo que sea, God, gracias Jesús, me encanta tu reino. ¿Estamos así? No, es como, ¿de verdad Jesús? ¿Que tú te acordáis lo que me hizo? No sé, Jesús, yo sé que me amáis, pero no. Déjalo de lejito ya, ok, lo voy a amar, pero... Así reaccionamos. Entonces nos damos cuenta de inmediato que la medida de Jesús es muy diferente a nosotros. Jesús mide como hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan? Lo repasamos hace súper poco. ¿Qué pasa en el bautismo de Jesús? ¿Qué le dice el Padre? Este es mi hijo. ¿Y qué dice Jesús en su sermón previo a lo que vimos antes? Que si nosotros amamos, si nosotros hacemos esto, si nosotros nos tratamos de esta forma, seremos hijos del Altísimo. De alguna otra forma Jesús nos está invitando a ser como Él. Está diciendo, vengan, sean hijos también. Ser partícipe del reino, vivir la buena vida significa ser un hijo del Altísimo. Nos llama a ser hijos del Altísimo. Al amar a los demás como el Altísimo nos ama a nosotros. Porque ¿qué dice? Que Él es misericordioso, que da en abundancia, contra los ingratos, contra lo peor de lo peor. ¿Cómo empieza el sermón de la llanura? Bien, buena es la vida de los pobres.
Como dice nuestro pastor, somos lo vil y lo menospreciado. Y para nosotros es esto que tiene un valor incomparable en la tierra. No hay nada que se compare al reino de Dios y a lo que Él tiene para nosotros. Y Él nos los da a nosotros que somos así, ingratos. Es increíble. De forma implícita, esto nos lleva a entender que el contrapeso que usamos para evaluar el valor de los demás, si somos hijos del Altísimo, es el mismo que Dios usará con nosotros. De la misma forma, si no somos hijos del Altísimo, porque hay algo bien, no quiero decir oscuro, pero bien duro de esto. ¿Cómo mide Dios a los que no son sus hijos? ¿Cómo los mide? Y lo dejo ahí nomás para que empiecen ustedes ya a reflexionar en esto. Si decimos ser hijos de Dios y esa es nuestra medida, entonces como resultado buscaremos perdonar y dar en vez de condenar. Si nosotros queremos ser partícipes de esto, si le decimos a Jesús, quiero seguirte, me siento tan tocado por lo que hiciste por mí en mi vida, que yo quiero ser parte de esto. Excelente. Excelente. No te condeno, deja de pecar, pero vive la vida como la estoy viviendo yo. ¿Eres capaz de amar a tu enemigo? ¿Eres capaz de morir en la cruz? ¿Eres capaz de perdonarlos? ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en lo peor de lo peor y está pensando en el bienestar de ellos. ¿Qué? ¿Qué? Dios hará lo mismo con nosotros. Y es más, nos dará más aún de lo que merecemos. Den y les será dado medida buena. Dios, como el que está en el mercado, ocupa un contrapeso adecuado. ¿Eres hijo de Dios? Este es el estándar que ocupó. ¿Pero qué hace con la balanza? ¿La deja al nivel? ¿O el ser hijo de Dios pesa tanto que hay que echarle harto a la balanza para que quede balanceado? ¿O puede ser que Él sea opuesto a los vendedores que roban y en vez de quitarte, te agrega más todavía para que el peso se vaya más a tu favor? Es el lenguaje que estoy usando aquí. O sea, vas a ir a comprar 1 kilo de harina y te vaya a salir con 10. Vas a salir con 10, porque así de dadivoso es Dios. Así de misericordioso es. Que te va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosante. O sea, no te la vaya a poder llevar. Estar ahí como, yo fui por 1 kilo y salí con 10. Estáis listos. Esa es la idea aquí. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Entonces, si yo mido a las demás personas como un hijo de Dios, asimismo me va a medir Dios a mí porque estoy siendo hijo de Dios. Pero si no estoy siendo hijo de Dios y estoy midiendo a los demás, estoy evaluando su comportamiento como algo que no es hijo de Dios, está implícitamente dicho que entonces Dios no me está mirando como un hijo, me está mirando como otra cosa. ¿Y cómo Dios trata a esas personas? Bueno, Jesús se encarga de expresarlo aquí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a la siguiente parte, porque Jesús va a ir con unas parábolas para ejemplificar por qué Él dice que no juzguemos y no condenemos. ¿Por qué Jesús está diciendo no hagan esto? ¿Ya? Entonces, antes de ver el texto, vamos a hablar de lo que se llama el buen ojo y el mal ojo, porque este es un lenguaye bíblico, ¿ya? Y aquí se les tira un poquito de hebreo, lo vamos a ver rapidito nomás. El buen ojo es Tov Ayin y el mal ojo es Ra Ayin. Y en la Biblia, cuando se ocupan estas palabras, están hablando por lo general de una persona que es generosa. La persona de buen ojo es una persona que es dadivosa, generosa, no pone excusas, siempre está dando, siempre va por lo mejor. Y la persona de mal ojo es más egoísta, es más tacaña. La persona de mal ojo es como ese mercader que está ahí así como buscando lo suyo. Se hace pasar por el bueno, pero hace eso. En el Antiguo Testamento, como les decía, el buen ojo está asociado a una persona generosa. Y en muchas ocasiones se traduce como generoso. El generoso será bendito porque da su pan al pobre. Proverbios 22, 29. La palabra generoso ahí es literal, Tov Ayin. O sea, es como que yo dijera, el de buen ojo será bendito, porque da su pan al pobre. Entonces, en esta cultura, esa es la idea de tener un buen ojo. Ser generoso, entonces los que traducen la Biblia lo dejan como generoso, más fácil. No estoy pensando en un ojo, no me confundo. Pero por otra parte, en el Antiguo Testamento, el mal ojo está asociado a una persona egoísta o tacaña,
dispuesta a dar un doble discurso para obtener lo que quiere. ¿Han conocido a alguien así? No, ¿cierto? Y este es otro proverbio que ejemplifica eso. No comas, ojo, no comas el pan del ra'ayin, del egoísta, y desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come, bebe, pero su corazón no está contigo. La idea es esta. Él no está pensando en tu bienestar, está pensando en él. Si él te está dando algo, es para su ganancia, no para la tuya. Es una persona que está utilizándote. Y se hacen pasar así como, oh, y tanto tiempo, estuve toda la semana pensando en ti, compadre. Sabes que de hecho no sé qué me pasó, pero oré por ti. Oye, ven a la casita, y en realidad es para su propia ganancia. A lo mejor en realidad te tiene un odio por dentro, te envidia y quiere buscar el mal en tu vida y se hace pasar como alguien bueno. En el contexto de Jesús, los que hacían mayoritariamente esto eran los fariseos, ¿no? Se hacían pasar por los buenos, pero por dentro criticaban todo. Entonces, en esencia lo que revelan estos conceptos es la naturaleza, lo que hay en los corazones de las personas. Un buen ojo refleja la naturaleza de Dios al ver las cosas como Él las ve. Porque ¿qué nos dijo Jesús? ¿Qué hace Dios? ¿Dios es tacaño? No, es generoso y en abundancia. Un mal ojo refleja la naturaleza de la oposición, de la muerte, de la misma serpiente. ¿La serpiente fue por el bienestar de la humanidad a tentarla? No, está ni ahí. Quería ver la ruina del ser humano. Define las cosas en tus propios términos y mira lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso es lo que en esencia la serpiente está diciéndole a Eva. ¿Dios te dijo que no podéis comer de esta fruta? En realidad no. Si tú la comes vas a ser como Él. ¿Eso es malo? No, es bueno, ¿cierto? Tenéis toda la razón. Es bueno. ¿Viste? Estoy aquí para ayudar. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando come de la fruta? ¿Cuál es el problema? ¿Es que la fruta de alguna forma mágica le hizo pecar? No, el problema es que Dios dijo, no hagas esto, haz esto. Y Dios define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y el ser humano qué hace? Define lo que es bueno y lo que es malo según sus propios términos. Un mal ojo. Mientras peor sea la vista metafórica, más perdido y cerca de la muerte está la persona. Nótese la similitud con generosidad y lo que Jesús enseñó sobre ser misericordioso. ¿Ya? Tengan eso en mente. Ahora, que vimos esto, vamos a la siguiente parte, para que avancemos más. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, viendo todo esto, entendemos mejor esta idea de por qué de repente de la nada Jesús está hablando de jugar o no jugar y habla de un ciego. Ahora que entendimos este concepto de la vista, del buen ojo y el mal ojo, ¿qué tipo de ojo tiene el ciego? De hecho, ni siquiera es como que ve mal y necesita lente, o sea, no ve. ¿Qué criterio tiene para guiar a otro ciego? Ninguno. Entonces aquí comienza una serie de parábolas que Jesús dice que están muy unidas a este concepto de juzgar, de hacer crino, y del buen ojo y el mal ojo. ¿Y por qué no deben hacerlo sus discípulos? Pero ojo, al menos no por ahora. Jesús comienza con una parábola en donde la vista juega un rol importante. La inhabilidad de poder ver presenta problemas. Como dice él, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Y es muy curioso Jesús porque está citando mucho los proverbios. ¿Ya? Es extremadamente riesgoso y el ciego que guía puede terminar guiando hacia un hoyo, en otras palabras, a la perdición del otro ciego. El proverbio 26-27 dice, el que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra, sobre él volverá. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. Ese otro proverbio, el proverbio 28, versículo 10. Entonces, según este proverbio, vemos que hay una persona que, de alguna otra forma, si lo leen entero, van a ver que es como una persona que odia mucho a los demás. Y está en esta idea de voy a hacer un hoyo, voy a cavar un hoyo con este mal propósito de hacer que los que me caen mal caigan ahí también y todo este cuento. Pero ¿qué dice el proverbio? El problema es que no te vayas a dar ni cuenta, vayas a tener tanto hoyo que te vaya a caer en un hoyo. Entonces, de alguna otra forma, Jesús está haciendo eco a este concepto. En este concepto de Jesús, la ceguera está unida a dos cosas.
o simplemente tienes una inhabilidad para poder ayudar a las otras personas, no estás donde tienes que estar, que corres el riesgo de guiarlos a la perdición y a ti mismo, o en realidad eres una persona que tiene un mal ojo, así malo, 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 y con una mala intención quieres llevar al otro al hoyo. Pero el problema es que tú también te vas a caer ahí. Sin darte cuenta, vas a llegar a la misma conclusión. Ahora, lo que es curioso es que Jesús de alguna u otra forma termina explicando que el problema está ahí. Los discípulos no están en condiciones para poder juzgar a los demás de forma correcta. Si lo hacen, van a terminar condenando a los demás, guiándolos y a ellos mismos a la perdición. Sus ojos no son ojos buenos, al menos no aún. Porque Jesús, ¿qué hace? Une una cosa que tiene que ver con el discípulo que está sobre el maestro, a esto, a esta idea de los ojos. Bueno, por esta misma razón. Porque es lo que le está diciendo, el problema es que ustedes no están donde estoy yo. Jesús indica que eventualmente ellos van a ser como Él. ¿Si hacen qué? Si se preparan. Y que esta es la meta de todo discípulo. Jesús le está diciendo, miren, no juzguen, no están listos. Si ustedes lo hacen, va a quedar la pura embarrada. En vez de hacer eso, enfóquense en dar, en ser misericordioso, en practicar eso. Y en aprender y prepararse para que sean como yo. Porque después de que se hayan preparado bien, van a ser como yo. Y van a estar en un lugar donde van a poder tener ojos buenos, llenos de vida, y van a poder juzgar de una forma correcta. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para prepararme? Porque Jesús es súper astuto. Vamos a la siguiente. Empieza a dar una ilustración para esto mismo. Vamos. Entonces luego de decir eso, vuelve a los ojos y dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Entonces aquí vemos lo siguiente. Pareciera ser que el juzgar tiene una connotación positiva a los ojos de Jesús, no negativa, positiva, pero ¿cuál es la clave? La vista. Si tú quieres ir a ayudar a una persona que está en una situación compleja, que está haciendo lo malo, que no tiene un buen ojo, y quieres ser la respuesta, quieres ser usado por Dios, ¿qué te está diciendo Jesús primero? Antes de hacer eso, antes de ir a hacer crino con esa persona y evaluar sus motivos, evaluar si efectivamente tiene un problema, si tiene un mal ojo, si está haciendo lo malo, si está haciendo esto otro, primero preocúpate de ti mismo. Y preocúpate de que tu medida sea como la de Jesús. Porque ahí tú vas a ir con el mejor criterio para no condenar. Al contrario, para ser empático, para mirar con misericordia, para estar dispuesto a estar ahí en las buenas y en las malas, como Dios lo ha hecho contigo continuamente. El problema está en que como seres humanos tendemos a pensar que todos los demás tienen un problema y nosotros no estamos tan mal. ¿O no? ¿Ya? No concuerdo con tu postura, pero yo... cada loco con su tema, pero por dentro tú estás equivocado, yo estoy en lo correcto, ¿o no? Entendemos que no somos perfectos, ojo, si no estoy diciendo soy perfecto, no. Pero en comparación a los demás tendemos a vernos con un poquito más de misericordia y pensar que nuestra forma de ver las cosas es mejor que la de los demás y que somos un poquito más sabios y o maduros que los demás. Jesús critica esto al decir que el problema está en nuestros ojos y que de hecho es mayor al de los demás, porque comparen. Hay un hermano que tiene una mota, es como una pequeña piedrecilla en el ojo, esta cosita que te incomoda y estáis como con el ojo semiabierto. Entonces, ese hermano puede ver más o menos. ¿Ya? A mí una vez me pasó que tenía algo en el ojo y me molestaba mucho, pero igual podía ver, estaba así, tenía el ojo rojo, irritado, pero podía ver algo. Pero yo creo que con una viga en el ojo ya llegamos a un punto en el que no veo. No sé, pienso yo, o sea, hay una cosa ahí en la física, en la biología del ser humano que creo que ni siquiera es compatible, ¿no? Pero el ejemplo que da Jesús es tan hiperbólico, es tan exagerado, es muy sarcástico en decir, el problema es que ustedes piensan que ustedes ven mejor que el hermano que está con este pequeño problemita y ustedes tienen así un problema. Entonces, ¿en qué mundo van a poder mirar a su hermano y decir, voy a evaluar en lo que está haciendo, estoy viendo que en realidad está en pecado y lo quiero ayudar, así que voy a ir y lo voy a ayudar, cuando en realidad yo ni siquiera sé lo que es el pecado? Pues si tengo un pedazo de viga en el ojo y ya no sé lo que es bueno ni lo que es malo ante los ojos del Señor y estoy haciendo pura lecera y a lo mejor estoy viviendo en pecado y estoy justificando mi pecado y voy a ir a confrontar a otra persona, ¿qué?
Entonces Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver con claridad. Entonces vas a tener un buen ojo, entonces vas a ser generoso, entonces realmente vas a ir a ayudar a esa persona con una intención genuina, buena, vas a estar ahí para esa persona en las buenas y en las malas, sin importarte lo que te pase a ti, vas a estar dispuesto a morir por esa persona como Jesús murió por ti. Vas a darlo todo, y gozoso, y bueno, porque tu Padre hizo lo mismo por ti. Porque tu deseo de que esa persona también sea llamada hijo es tan grande. Y ahí vas a estar para ayudar a esa persona con ese pequeñito problema que tiene en los ojos. Entonces, la enseñanza práctica aquí es, debo primero hacer ¿qué? Aplicar, crino, juzgar a mí mismo y examinar el problema que hace que mi vista sea la de un ojo malo. Porque por alguna razón Jesús está haciendo esa crítica. Ustedes tienen un ojo malo. Ustedes en realidad son como esa persona del Proverbios que tiene una doble intención. Y lo vamos a ir viendo en la vida de los discípulos, porque en un momento son lo mejor de lo mejor y de repente están peleando por quién es el que va a ser el más grande. Y están discutiendo entre sí así como, hermano, tú que vas a ser el más grande, yo oro más que tú. Están cayendo en los mismos problemas de los fariseos culturales que hay ahí y no entienden nada. Entonces Jesús te le está diciendo eso. Primero examínense ustedes, evalúense ustedes mismos a la medida que yo les estoy poniendo. ¿Son hijos del Altísimo realmente? ¿O están siendo hijos de otra cosa? Pónganse en la balanza y mídanse, examínense, evalúense, tomen una decisión al respecto y lleguen a esa conclusión para que de allá empecemos a movernos para acá. Y donde realmente pueda ser un hijo del Altísimo, donde realmente no esté haciendo las cosas que estoy haciendo porque Él me va a dar. Porque ojo, eso está implícito. Si tú eres hijo del Altísimo, Dios te va a cuidar, te va a dar. Pero por alguna razón a veces nos motivamos más por lo que Dios nos va a dar que por simplemente ser hijos. Y el gozo de lo que es ser hijo, de ser partícipe del reino, de representar a Dios en la tierra, de ser imagen de Dios. Al hacer crino a uno mismo, solo así podremos examinar a mi hermano y realmente ayudarlo a ver bien. Solo así seré genuinamente generoso y miraré realmente como mira un hijo del Altísimo y lo trataré como Dios me ha tratado a mí sin esperar nada a cambio. Eso me pegó muy duro porque muchas veces nosotros ponemos condiciones en amistades, en relaciones. Esto no me da nada. Es una relación tóxica, no me da nada. Y ojo que yo igual entiendo que ahí de repente uno también tiene que cuidarse, si eso se entiende. Pero por alguna razón evaluamos lo bueno en relación a lo que me entrega. No lo evaluamos en relación a lo que yo entrego. Y si esta persona me da, entonces yo le doy. Si esta persona me quita, entonces yo le quito. Y volvemos al principio del Sermón de la Llanura, donde Jesús habla de este concepto de poner la otra mejilla. ¿Se acuerdan? Porque el concepto que tenían los judíos es diente por diente, ojo por ojo. Pero la enseñanza ahí siempre era, miren, lamentablemente ustedes quieren tanta justicia que para que esto no escale y no sea diente por cabeza, hagámoslo igual. El daño que te hizo, haz tú el mismo. Pero si en tu corazón, porque esto está en el Antiguo Testamento, está parar y no hacer lo mismo, no pagar con la misma moneda, mejor. Pero nosotros somos así, diente por diente. Me tratas bien, te trato bien. Me tratas mal, te trato mal. Jesús está diciendo no. Tú tratas bien y tratas bien. Porque yo te traté bien cuando no lo merecías. Vamos a la siguiente ya para comenzar a cerrar esto. Y Jesús continúa ya cerrando este tema. Perdón, bien rapidito que no lo hablé aquí, es importante esto. Que Jesús sigue, ahí está. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos y vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Jesús entiende que hay muchos que van a ser hipócritas, hay muchos que lo están siguiendo que van a ser hipócritas. Entonces, intentarán aparentar que tienen buenos ojos cuando en realidad miran todo con ojos malos, buscando solo su propia ganancia. Recuerden que Lucas termina con la serie de los discípulos diciendo que hay un traidor.
Por esto Jesús dice esta parábola entregando una doble enseñanza. Por un lado, los frutos del árbol son la medida por la cual se sabe si alguien realmente es hijo del Altísimo o no. Porque tenemos un problema. Si yo soy bueno para aparentar, puedo ver como que tengo un buen ojo, cuando en realidad soy una persona de doble intención. Entonces, ¿qué dice Jesús? Hay una forma de saber el fruto. Porque no hay árbol que te dé un buen fruto si es mal árbol. No funciona así, ¿ya? Por otro lado, hay una temática profunda arraigada en las imágenes de árboles y sus frutos. Bien rapidito, el Génesis presenta a los árboles como algo que dan vida. Tú comes de los árboles para sustentarte, ¿ya? Solo un fruto dio muerte y fue comido con el fin de obtener algo de forma egoísta. Nótese cómo el ser humano vio que el árbol del bien y el mal era agradable a la vista, aun cuando Dios dijo que no comieran de él, porque si lo hacían ciertamente morirían. El ojo malo vio la posibilidad de adquirir algo que a su criterio era bueno. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Jesús toca de alguna otra forma esto. Cuando llega a la parte de abajo en relación a el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Porque ¿qué pasa? Si yo soy una persona que da buen fruto, es como que simbólicamente los que aprenden de mí están comiendo de ese fruto. ¿Y qué trae eso? Vida en ellos. Pero si yo soy una persona que da mal fruto, mis consecuencias entregan lo opuesto a eso. Soy como la serpiente. ¿Ven ese paralelismo aquí? O eres hijo del Altísimo, o eres más hijo de la serpiente, trayendo muerte, perdición. Entonces, luego Jesús expande con lo que motiva al hombre. Lo que está en tu corazón va a ser lo que te va a motivar. ¿Tienes un deseo genuino de hacer el bien? ¿Te importa lo que le importa a Dios? ¿Es ese tu tesoro? Porque si lo es, vas a hacer lo bueno. Vas a dar buen fruto. Pero si en tu interior solo estás con Dios porque quieres adquirir algo y que tienes esa doble intención, vas a sacar lo malo. Y se va a ver en cómo te comportas, en lo que dices, en lo que hablas. Vamos a la siguiente. Ahora sí. Por último, y le voy a ser bien honesto, pensé en cerrar aquí para que viéramos esto después, pero ya para avanzar y terminar, esta es la conclusión de Jesús, donde Él termina con una advertencia y un desafío, y esta es la parte, creo yo, más dura para nosotros. Lamento si el texto ahí está muy chiquitito, igual yo se los leo aquí, del versículo 46 al 49, dice así. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio una fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio una fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. De alguna otra forma siempre creo yo que vemos esto una capa muy, muy superficial que no es cerrada, que es decir, si hago lo que dice Jesús, me va a ir bien, si no hago lo que dice Jesús, me va a ir mal. No está mal esa interpretación, pero hay mucho para profundizar aquí, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para ya cerrar. Pero Jesús termina con esta gran advertencia y desafío. Los discípulos no pueden escuchar a Jesús, llamarle Señor y no hacer lo que Él ha enseñado. Es contradictorio. Por eso Jesús les recalca la importancia de oír y poner en práctica, pues de nada sirve escuchar y no obedecer. Esto traerá sus propias consecuencias. Entonces aquí bien rapidito, la roca representa lo que Jesús ha enseñado, ¿cierto? Todo el sermón de la llanura puesta en práctica. Por otro lado, ilustra la inundación y el agua aquí, hay un lenguaje simbólico, a lo que es la tribulación y o juicio de Dios que viene en forma de un diluvio. Porque hay un eco a Noé, hay un eco también a los profetas que anunciaban que los ejércitos que jugarían a Israel serían como un diluvio y con tormenta. Muchos de los profetas ocupan este lenguaje, que el ejército que viene va a ser como un diluvio. Y está asociado el diluvio ¿a qué? A condenación, ¿no? A juicio y condenación de Dios. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente de alguna otra forma. Va a llegar eso, sí o sí. Él no está diciendo, hagan lo que yo les digo, quédense en una casa bonita, y si es que en una de esas viene juicio, van a estar al otro lado. Él está diciendo, ¿cuándo venga el juicio? ¿Cuándo venga este diluvio? ¿Cuándo venga el torrente? ¿Cómo vas a ser medido? De la misma forma ilustra el lugar en el cual la casa de Dios está construida. La roca representa el cimiento de la casa de Dios y su santo monte. Bien rapidito, vamos a la siguiente para leer este salmo rápido, porque esto ilustra esto. Y lo voy a leer desde el versículo 3 para avanzar más, que está en rojito ahí.
Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levantó guerra, a pesar de ello yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Vamos a la siguiente, ¿no? Entonces, ¿ven el eco que hay ahí? Es como uno de los pasajes bien rapidito que quise ir para no inundar tanto con este tema. La roca representa la casa de Dios, representa a Dios, su fundamento, su visión de la vida, sus enseñanzas, sus mandamientos, todo. Eso es lo que representa la roca. No es solo el sermón de la llanura como tal, porque el sermón de la llanura como tal tiene esa profundidad de decir, esto es lo que Dios piensa, esto es como Dios ve el mundo. Entonces el que construye ahí resistirá ese juicio de Dios hacia el mundo. No indica que no habrá tribulación, sino que el que escucha a Jesús es semejante al salmista mencionado. Dios lo protegerá y cuidará. Dios le proveerá todo lo que necesita para resistir la dificultad, la prueba, la tribulación o juicio. El que construye en la arena es el necio que no quiere obedecer a Jesús ni construir su refugio en el monte de Dios y su casa. Este no podrá resistir la tormenta y verá su débil refugio caer y quedar hecho pedazos, al igual que el pueblo de Israel cuando era juzgado por Dios al ser entregados a manos de otras naciones. Vamos a la siguiente, ya para terminar. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Lo interesante de esa advertencia de Jesús es la siguiente. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Quieres seguir definiendo lo bueno y lo malo según tus propios términos? ¿Quieres seguir viviendo con una viga en tu ojo? ¿Quieres seguir viviendo con un mal ojo? ¿Quieres seguir buscando tu bienestar sobre el de los demás? ¿Quieres seguir adquiriendo tú para ti? ¿O quieres realmente ser hijo del Altísimo? Porque Dios mismo estuvo dispuesto a venir a la tierra, a vivir entre nosotros, a ser insultado, a ser dolido, a ser torturado y a morir por ti. Y Él estaba en todo su derecho para no haberlo hecho. Porque a diferencia de nosotros no tenía pecado. La respuesta de Jesús es muy diferente. Y Él está haciendo ese desafío a sus seguidores. Y si nosotros decimos, yo creo en Jesús, Él me salvó, yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano, yo soy ungido. ¿Se acuerdan de cristiano? Soy un ungido, soy una casa de Dios y puerta del cielo, soy una imagen de Dios, soy un representante de Dios. Jesús está diciendo, ¿lo eres realmente? ¿Dónde está construida tu casa? ¿Te estás juzgando a ti mismo? ¿Estás buscando tener un buen ojo y ser generoso? Y la generosidad no habla solo de lo monetario, está hablando de todo, de tu tiempo, de tu vida, de tu pensar. ¿Estás orando por tu hermano que está mal? ¿Estás orando por tu enemigo? ¿Estás amándolo? ¿Se acuerdan de cómo ama a Dios? Con hechos, dándolo todo. Todo esto se empieza a unir y es un mensaje muy duro y muy desafiante lo que es el sermón de la llanura. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Debo reflexionar y preguntarme, ¿qué tipo de vida quiero? ¿Quiero seguir buscando lo mejor para mí? Según mi criterio, ¿es eso realmente lo bueno? ¿Por qué será que Salomón decía que era vanidad de vanidades? ¿Por qué será que tantas estrellas de Hollywood dicen que es vano, que no vale la pena? ¿Por qué será que toda la gente que ha buscado fortuna y están en su vejez se dan cuenta que de nada valió su vida? Pero los que lo están dando todo y están siendo perseguidos y están ahí siendo pobres, por así decirlo, viven una vida de gozo, aún en la tribulación. ¿Qué tipo de vida quiero? El ser partícipe de su reino trae la gran bendición de ser llamado hijo del Altísimo, al vivir como uno. Pero requiere de un cambio radical de valores en mi vida. Debo aprender a definir lo bueno y lo malo, no según yo, según la medida de Dios. ¿Cómo mide Dios al mundo? Hacer todo esto refleja una vida arraigada en Él, como su cimiento, en la cual su juicio me medirá como hijo y mi casa no verá la ruina. Hay algo súper lindo de este concepto de casa, porque Jesús le está hablando a más de una persona. Entonces, si cada una de esas personas edifica metafóricamente una casa, hay más de una casa, ¿no? Empieza a haber una ciudad. Y si todos los seguidores empiezan a hacer su casa, ya hay una ciudad bien grande. Y en el centro de esa ciudad, ¿quién está? ¿Qué decía el salmista?
casa de Dios. Y nos comenzamos a transformar de esa forma en una ciudad de reino, en una ciudad que ilumina sobre un monte a las demás naciones. Cuando empezamos a edificar nuestra casa ahí. Y la palabra casa también tenía que ver con familia, ojo, con legado. La casa de David, la casa de este otro, la casa de los Masures. Entonces, duro, cuando venga el juicio, ¿va a perdurar tu casa? Porque a los que no son hijos del Altísimo, no va a perdurar. Va a quedar en la ruina esa casa. Y no sé ustedes, pero a mí me queda duro y me queda un deseo genuino y ferviente de decir, Señor, yo quiero construir mi casa ahí. Yo quiero que la casa Masurek sirva a Dios, a Yahweh, todos los días de mi vida. Y que mi hijo haga lo mismo, y que mi hija lo mismo, y que sus hijos hagan lo mismo. Y así seamos una ciudad sobre un monte que ilumine con buen ojo, siendo generoso y trayendo a Cristo a los demás. Una buena vida que trae vida y vida en abundancia a todos. Así que ahí queda. ¿Cómo te llega a ti esto? Es tiempo de reflexionar. ¿Oremos? Lamento si me alargué mucho porque era mucha carne en el hueso y traté de hacerlo lo más rápido que pude. Pero oremos mientras Proscuneo se prepara y comienza ahí a liderarnos, a llevarnos a una adoración genuina. Pon todo esto a los pies de Cristo y ruega que Dios sea ayudándote a aplicar crino, juicio en tu propia vida primero, a evaluarte a ti mismo en luz de su medida y sacarte esa viga que tienes en el ojo. Porque para Jesús claramente no es una mota, es una viga la que tenemos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por este reto tan desafiante, Señor, que ha sido el sermón de la llanura. Aun cuando es mucho más compacto y corto, por así decirlo, que el sermón del monte, te damos gracias porque ha sido muy, muy directo. Ha sido una herramienta, Padre, por la cual comienzas a moldear, a cambiar desde adentro hacia afuera. Porque, Padre, yo creo que todos los que estamos aquí no queremos vivir una mala vida. Dice tu palabra que tú nos entiendes, que tú eres nuestro abogado para con el Padre, porque viviste como nosotros. Y es difícil, Padre, porque el mundo presiona y presiona fuerte a vivir una vida que no va acorde a tu reino, Padre. Y nos vemos enfrentados a ver tu reino como algo tan diferente, Padre, cuando en realidad es el verdadero estándar que siempre quisiste para toda tu creación. Y que lo inverso ha sido el reino de la oposición, el reino del pecado, el reino de la muerte. Y nos presiona, Padre, y nos vemos como Adán y Eva escuchando a la serpiente y definiendo lo bueno como malo y lo malo como bueno una y otra vez, Padre. Y no queremos más eso, Padre. Estamos aquí, Señor, porque te amamos y queremos ser moldeados por tu palabra y tu espíritu. Queremos dar buen fruto, queremos tener un buen ojo, no con el afán de poder juzgar, porque sí, sino porque queremos ser portadores de tu reino. Queremos vivir la buena vida que está en tu reino, oh Señor. Pero nos cuesta. Ayúdanos, Padre. Y ruego que esta palabra, Señor, esté llena, pero llena, Padre, de tu Espíritu Santo, de tu Ruaj, de tu vida. Que sea la abundancia de tu corazón hablando a nosotros, Señor, y trayendo vida. Y que nos veamos confrontados mirándonos al espejo diciendo, no quiero vivir así, no quiero vivir la mala vida. Quiero dejar de ser egoísta, quiero dejar de pensar en lo mío, quiero dejar de pensar en mis propias metas. Quiero vivir una vida de reino. Quiero vivir como tú, Jesús,
como un verdadero ser humano, como un hijo del Altísimo. Quiero ser usado en tus manos para bendecir como tú me has bendecido, sin esperar nada a cambio, y sentirme gozoso de amar a mi enemigo, de tratar a los demás como quisiera ser tratado, con empatía, con gracia, con paciencia, con amor, con bondad. Ayúdanos, Padre, porque tampoco queremos irnos al otro extremo y queremos poder ser como tú, como Pablo y como los apóstoles que tuvieron la valentía de juzgar lo malo cuando hubo que hacerlo, pero de ser misericordiosos cuando hubo que hacerlo. Ayúdanos, Padre, porque nos falta mucho y nos cuesta sacar la viga de nuestros ojos. Ayúdanos, Padre, para que podamos edificar nuestra casa en la roca que es tu santo monte, tu casa, donde tu presencia y tu espíritu están todos los días moldeándonos. Gracias, Padre. Te amamos